Buenos días. En honor del horario vamos a dar comienzo a la mesa de inmunología. Les agradezco la presencia de todos ustedes. Vamos a tener representados en esta mesa a 3 servicios de inmunología de la ciudad de Buenos Aires. Así que muy contento de contar con la presencia de todos ustedes hoy y las 3 disertaciones van a ser seguramente de su interés y de su agrado. En primer lugar, quiero presentar a la doctora Ana Laura López. Bienvenida, Ana Laura. Gracias. La doctora Ana Laura López es médica especialista en alergia e inmunología, médica de planta de la Unidad de Inmunología e Histocompatibilidad del Hospital Dr. Carlos Durán y subdirectora de la carrera de médico especialista en alergia e inmunología de la Universidad de Buenos Aires, sección Hospital Durán. Ana Laura va a desarrollar en el día de hoy la disertación cuyo título es Inmunodeficiencia común variable, el hígado como órgano blanco. Así que, Ana Laura, muchas gracias. Si querés manejarte con micrófono porque querés desplazarte, te cedo este. Si no, queda ese bien, ¿no? Micrófono fijo. Sí. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén, por la invitación y a la organización del Congreso, que sé que es un trabajo enorme organizarlo. Y como dijo Rubén, el tópico de mi ponencia va a ser el compromiso hepático en los pacientes con inmunodeficiencia común variable. Lo que vamos a recorrer a través de la charla, en primer lugar, algunas definiciones que tienen que ver más que nada con definiciones que están un poco por fuera de nuestra especialidad, tienen que ver más que todo con hepatología y por eso me interesa definirlas al inicio para tener en claro lo que vamos a hablar a continuación. En segundo lugar, ¿por qué el motivo de la charla? ¿Cuál es la situación actual? La relevancia del problema del compromiso hepático en los pacientes con común variable, que les da una morbimortalidad bastante importante. Y después, apoyándome en la bibliografía, vamos a hablar sobre las claves diagnósticas de esta patología, pasando por las manifestaciones clínicas y los hallazgos que encontramos tanto en el laboratorio como en las imágenes, como en la histopatología. Después vamos a hablar brevemente del manejo. Desafortunadamente todavía no tenemos demasiadas herramientas terapéuticas. Y por último, les voy a mostrar un poco de la experiencia en nuestro hospital. En cuanto a las definiciones, la hiperplasia nodular regenerativa, que es el compromiso más frecuente que encontramos en los pacientes con inmunodeficiencia común variable, es un diagnóstico que es histopatológico, es decir, que sí o sí vamos a necesitar de la biopsia para arribar al diagnóstico. Y básicamente se define por la formación de placas, que son nódulos regenerativos, donde en el centro de la placa vamos a encontrar hepatocitos que están más agrandados y en la periferia hepatocitos que están reducidos de tamaño o como un poco aplastados. Si bien no vamos a encontrar fibrosis en puente, vamos a ver que sí se encuentra fibrosis de otro tipo y, por supuesto, ausencia de cirrosis. La hiperplasia nodular regenerativa también la conocemos como enfermedad vascular portosinusoidal y otro término que vamos a encontrar en relación a la hiperplasia es el de hipertensión portal no cirrótica, ¿sí? Siempre que hablemos de alguno de estos términos nos estamos refiriendo básicamente al mismo compromiso. Y por otro lado, diciendo que justamente la hiperplasia nodular puede ser causal de hipertensión portal, es importante que sepamos cuándo esa hipertensión portal es clínicamente significativa, que como sabemos es cuando el paciente presenta varices esofágicas, cuando tiene gastropatía hipertensiva o presencia de ascitis. Diferente si el paciente ya tiene una hipertensión portal descompensada, ¿sí? Que es cuando el paciente tiene ascitis que genera un impacto clínico, cuando hay hemorragia varicial o si el paciente ya tiene encefalopatía hepática. La supervivencia de los pacientes, si solo tienen la hipertensión portal, puede llegar a 12 años, pero en el momento en que tienen el primer episodio de descompensación, se reduce a 1.5 años, es decir, que el pronóstico empeora abruptamente.
Y un dato interesante es que la descompensación se produce con mayor frecuencia cuando el gradiente de presión está por encima de 10 milímetros de mercurio. Y ese gradiente es el que define la hipertensión portal clínicamente significativa, es decir, que todos los pacientes con hipertensión portal clínicamente significativa están en riesgo de descompensación y por ende de un descenso abrupto de su supervivencia. Sabemos que la inmunodeficiencia común variable, y acá no me voy a detener mucho, es un grupo heterogéneo de patologías que todas tienen en común una alteración de la formación de anticuerpos. Y podemos dividir a los pacientes en dos grandes grupos. Los que tienen el fenotipo clínico más afortunado, por decirlo de alguna manera, solo con infecciones, y aquellos que además tienen manifestaciones disregulatorias. Dentro de estas manifestaciones disregulatorias no solamente tenemos el compromiso hepático, sino que también tenemos linfoproliferación a nivel pulmonar, a nivel gastrointestinal, la enteropatía, y también podemos tener citopenias inmunomediadas. La afectación hepática es frecuente en estos pacientes con una prevalencia bastante variable y esto depende de qué factor consideramos para incluir a los pacientes en esta definición. Y lógicamente no solamente tenemos la hiperplasia nodular regenerativa, sino que además también tenemos formación de granulomas, infiltración linfocitaria, entre otras alteraciones. La hiperplasia nodular, como les decía recién, es la patología más frecuente en los pacientes con inmunodeficiencia común variable y si tomamos a todos los pacientes que tienen biopsia, la incidencia puede alcanzar hasta el 87%. Desafortunadamente, los signos de laboratorio y las manifestaciones clínicas no siempre comienzan temprano o son detectables de forma temprana, lo cual ensombrece obviamente el pronóstico. Y la manifestación de laboratorio que más frecuentemente se encuentra y que es lo más temprano que aparece es el aumento de la FAL, de la fosfatasa alcalina. Los signos clínicos en general, y como se imaginarán, aparecen cuando el paciente ya tiene hipertensión portal, ¿sí? Y estos pacientes además pueden tener otras manifestaciones. Está un poquito ahí corrida la imagen. En cuanto a la fisiopatología, hay varios factores que se postulan y que confluyen para el desarrollo de la enfermedad. No sé si tengo punterito. Bueno, el primer factor sería el infiltrado de los linfocitos T, sobre todo citotóxicos, CD8, que en primer lugar lo que hacen es lesionar el endotelio sinusoidal a nivel portal. Ese sería como el primer golpe o primer hit. Una vez que se produce una alteración de ese endotelio, que hay una reendotelización con cambio en las moléculas de expresión, se termina produciendo una alteración en ese flujo que también influye en la producción de la lesión de los hepatocitos con la formación de los nódulos regenerativos. Estos linfocitos T, hay dos hipótesis de por qué irían a infiltrar, qué es lo que genera esa quimiotracción hacia el hígado, y las dos hipótesis incluyen, por un lado, un mecanismo más bien asociado con la enteropatía. Sabemos que la mayoría de los pacientes con hepatopatía tienen además enteropatía asociada a la común variable y eso genera un aumento de la translocación, una alteración de la permeabilidad y un aumento de la translocación microbiana con aumento sobre todo de la concentración de LPS, del lipopolisacárido, a nivel de la concentración de la circulación portal. Eso podría producir directamente el daño sobre los hepatocitos. Y por otro lado, la otra hipótesis es más bien de autoinmunidad, donde habría presentación antigénica, autoantigénica, similar a lo que pasa en la hepatitis autoinmune, y eso sería lo que produciría el daño a nivel de los hepatocitos. De cualquier manera, termina habiendo este daño a nivel sinusoidal. Lo que sí sabemos es que el infiltrado es a predominio de linfocitos TCD8 y que también hay un aumento del interferón gamma en esas biopsias a nivel hepático, lo cual tiene correlación también con lo que encontramos en los pacientes con esta disregulación a nivel del pulmón, donde sabemos que tienen sobre todo infiltrado de linfocitos T helper de tipo 1 y el aumento del interferón gamma es directamente proporcional a la infiltración de los linfocitos B CD21 low. Hablando de un eje en correlación con estas dos manifestaciones y otras también disregulatorias en estos pacientes. En cuanto a la situación actual y el por qué elegí este tema para hoy, es que el compromiso hepático con el desarrollo finalmente de la hipertensión portal no cirrótica es una complicación muy grave en los pacientes y que desafortunadamente la encontramos cuando ya se encuentra en etapas avanzadas.
Y todavía no tenemos ni marcadores diagnósticos o algoritmos claros para hacer el diagnóstico, para saber cómo avanzar, ni mucho menos en cuanto a los enfoques terapéuticos. En la común variable, la hiperplasia nodular, como les vengo diciendo, tiene un impacto importante en la morbimortalidad de estos pacientes, son elevadas. Y como les decía, varía la frecuencia reportada por diferentes autores según cuál es el factor o la forma en que incluyen a los pacientes en el diagnóstico o en los diferentes estudios. Si consideramos el laboratorio nada más, la elevación de las enzimas hepáticas y predominantemente el aumento de la FAL, hasta un 50% de los pacientes reportados tendrían compromiso hepático. Si después consideramos dentro de ese grupo los que tuvieron acceso, no es que sean los que tengan hallazgos en la biopsia, sino los que tuvieron acceso a un estudio histopatológico, entre un 6 y un 9% tienen el compromiso histológico comprobado. Y en reportes más recientes, que son algunos de los que vamos a ver, hasta un 6% de los pacientes adultos con inmunodeficiencia común variable tienen hipertensión portal clínicamente significativa y en ellos la mortalidad alcanza hasta el 41%. Pasando a las claves diagnósticas, elegí algunos artículos para hacer hincapié en algunos de los puntos relevantes. En primer lugar, este del grupo de Barnatz, que tiene una serie muy grande de 479 pacientes, donde el 6% presentaba hipertensión portal clínicamente significativa y el diagnóstico se dio casi 12 años después del diagnóstico de la inmunodeficiencia. Entre ellos, la mortalidad alcanzaba casi el 40%, alrededor del 40%, y después, tratando de elucidar otros factores que permitían asociar o predecir de alguna manera el desarrollo de la hipertensión portal, encontraron que una esplenomegalia con un diámetro longitudinal por encima de 16 centímetros era un punto importante, y después aparece casi por primera vez la relevancia de la medición de la rigidez hepática por elastografía, donde un valor superior a 6.5 kilopascales también sería predictor de esta complicación. Y vieron que todos los pacientes que tenían una rigidez por encima de 20 tenían hipertensión portal clínicamente significativa. Por supuesto, hablando de esplenomegalia, no todos los pacientes con común variable y esplenomegalia tienen compromiso hepático de tipo hiperplasia nodular regenerativa. También pueden tener linfoproliferación y no tener esta complicación, pero sabemos que más del 50% de los pacientes con común variable tienen esplenomegalia. En cuanto a los hallazgos histopatológicos, los criterios para hiperplasia nodular regenerativa se propusieron por primera vez en 1990 y después fueron corregidos en el 2015. Pese a esa corrección, todavía hay bastante variabilidad interobservador, lo cual dificulta sobre todo los trabajos retrospectivos para ver realmente la incidencia en los grupos más grandes de pacientes. Y como les decía antes, la fibrosis, si bien no debería ser septal, sí hay fibrosis, y lo vamos a ver en el trabajo que les voy a mostrar a continuación, a nivel perisinusoidal, ¿sí? Está dentro de los criterios para el diagnóstico. Y otra complicación que tenemos respecto a la biopsia es que los criterios para que la muestra sea de calidad son varios y no es tan fácil obtenerlos, lo cual hace un poco más engorroso el diagnóstico. Este artículo lo traje justamente porque es una corte también grande de 218 pacientes, de los cuales incluyeron como con compromiso hepático aquellos que tenían alteración en las enzimas. Trataron lógicamente de hacer biopsia en la mayoría de ellos y lo lograron casi en el 50% de los pacientes. Y en esta serie el 42% fue considerado como que tenían compromiso hepático. Al igual que se vio con otras complicaciones como las enfermedades pulmonares, se observó que hasta un 93% del total de los pacientes con común variable y enfermedad hepática tenían además otra manifestación disregulatoria, que podía ser GLIL, podía ser la enteropatía o citopenias, versus un 59% en el grupo con común variable pero sin compromiso hepático. La edad media al inicio del compromiso hepático era de 41 años y la mediana de tiempo, fíjense qué interesante, entre el diagnóstico y la alteración de las enzimas era de 6 años. Es decir que es de la mitad del tiempo que el grupo de Barnatz vio
para el desarrollo de la hipertensión portal clínicamente significativa, es decir, que tenemos una ventana de tiempo entre que empiezan a alterar las enzimas hepáticas y tienen el compromiso clínico que otorga la mortalidad. La mortalidad en este grupo fue del 26% y los autores concluyeron que era un factor de riesgo de muerte independiente al resto del compromiso. En cuanto a los hallazgos histológicos comunes, la fibrosis, fíjense que se observó en el 100% de las biopsias y los cambios asociados a hiperplasia nodular más o menos en el 80%. En cuanto a los mecanismos de lesión propuestos, son más o menos los mismos que veníamos mencionando: la infiltración linfocítica a nivel sinusoidal, que produce la lesión mediada por estas células T, los cambios endoteliales con mayor expresión del CD34 y finalmente la disfunción vascular con la producción de la fibrosis y la hiperplasia nodular. Un hallazgo diferente a lo que reportaron otros autores es la progresión de la fibrosis. Si bien no todos los pacientes tenían más de una biopsia para poder compararlo, en 7 pacientes se hicieron biopsias secuenciales y 5 de estos, sobre todo pacientes menores de 30 años, tenían o se observaba progresión de la fibrosis. Y también propusieron un sistema semicuantitativo de clasificación en 4 estadios que podría ser extrapolable para otros trabajos y que es interesante para poder sobre todo observar esta progresión. En cuanto a las conclusiones, los autores recomiendan hacer una búsqueda activa del compromiso hepático y tener un bajo umbral para pedir la biopsia porque probablemente la mayoría de esos pacientes ya tengan compromiso histopatológico comprobable. Y como última conclusión o hallazgo clave, que la hiperplasia nodular y la fibrosis suelen coexistir. En este otro trabajo de un grupo español, es el único que pudieron lograr hacer algún consenso, que vamos a ver a continuación, sobre el algoritmo diagnóstico, ¿sí? Hicieron una encuesta con diferentes centros españoles. En cuanto a los pacientes, ellos encontraron que la función hepática y había alteración en la función hepática y trombocitopenia en la gran mayoría de los pacientes. Y los hallazgos histológicos más comunes nuevamente tienen que ver con la hiperplasia nodular y la infiltración linfocítica. Las complicaciones desregulatorias nuevamente se veían en la mayoría de los pacientes, en un 82%. Y algo interesante de este trabajo es que pudieron ver retrospectivamente cómo había afectado el tratamiento inmunosupresor que se daba por otra causa, fuera por el compromiso pulmonar o por las citopenias, cómo impactaba en el compromiso hepático. Y encontraron que un 52% de los pacientes tratados con inmunomoduladores mejoraban las enzimas hepáticas, pero no se pudo hacer medición respecto a las alteraciones a nivel de las imágenes, por ejemplo en la elastografía, que sería también interesante de ver. Desafortunadamente no pudieron llegar a un consenso de qué tratamiento podría prevenir la progresión de la enfermedad. Pero sí llegaron a algunos consensos: que el análisis de sangre con el perfil hepático se debe pedir, por lo menos de forma bianual, la ecografía abdominal, la carga viral para hepatitis, sabiendo que las serologías en estos pacientes no son útiles, el Doppler portal, el estudio endoscópico en caso de que encontremos que hay hipertensión portal, e ingresa dentro del consenso solicitar la elastografía en aquellos pacientes con sospecha o dentro del screening. En cuanto al seguimiento fue mucho menos claro porque el único consenso fue la valoración, la solicitud del perfil hepático con más o menos frecuencia según si el paciente tiene enfermedad hepática o no. Y en los pacientes con enfermedad hepática, pedir el perfil hepático cada 2 o 4 meses no nos cambiaría demasiado el criterio ni de tratamiento ni de diagnóstico si es que ya lo tenemos. Este último estudio, antes de avanzar con el manejo terapéutico, mostró la comparación en la medición de la rigidez hepática mediante la elastografía en 3 grupos. Un grupo con común variable sin compromiso hepático, el grupo con común variable y compromiso hepático y por último un grupo con esteatosis hepática no alcohólica. Y como observamos, el cutoff y la media de rigidez hepática fue superior en el grupo con común variable y el compromiso hepático hiperplasia nodular regenerativa, muy superior a los otros 2 grupos.
Ellos proponen a partir de ese estudio un algoritmo donde aquellos pacientes que tengan una forma complicada, es decir, el fenotipo de común variable de infecciones más disregulación, solicitar de forma anual o bianual el laboratorio con las enzimas hepáticas, y aquellos que tengan una FAL por encima de 1.5 directamente recomiendan realizar la biopsia. En aquellos que tengan una alteración en el laboratorio, pero no por encima de ese valor, recomiendan hacer la elastografía usando de cutoff 6.2 kilopascales y a ellos enviar a biopsia. En los que tienen las formas no complicadas, solicitar el laboratorio y según la alteración, seguir el mismo camino que en los otros pacientes. Pasando al manejo terapéutico, existen fundamentalmente dos conceptos para el tratamiento, para evitar la progresión de la hiperplasia nodular regenerativa, tratando de actuar sobre los factores subyacentes que mencionamos en la fisiopatogenia, y por otro lado el tratamiento sintomático en aquellos pacientes que ya tengan hipertensión portal no cirrótica. Si pensamos en el mecanismo fisiopatogénico, lo que postulan los autores es, para evitar la progresión, el uso de inmunosupresores, anticoagulantes, estatinas y evaluar el eje intestino-hígado, pensando que tiene relevancia en cuanto a lo que hablamos de translocación bacteriana, etc. Y en aquellos pacientes que ya tengan hipertensión portal, lo que ya conocemos, la profilaxis de la hemorragia varicial, el uso de TIPS y el trasplante tanto de hígado como de médula. En cuanto a los fármacos para utilizar para tratar los factores subyacentes, con los inmunosupresores hay solo reportes de caso del uso, sobre todo el uso de tiopurinas, que si bien sabemos que tienen mayor riesgo, uno de los efectos adversos descritos es la generación de hiperplasia nodular regenerativa, hay experiencia breve con el uso de azatioprina y saimercaptopurina, un reporte con 2 pacientes que ya tenían hiperplasia confirmada e hipertensión portal clínicamente significativa que no se beneficiaron del uso de la azatioprina, y otro grupito pequeño de pacientes que sí vieron reducción de las enzimas hepáticas con dosis medias a bajas para evitar los efectos adversos que justamente tienen que ver con la hiperplasia nodular. En cuanto al uso de anticoagulantes en estos pacientes, hay experiencia en otro tipo de enfermedad sinusoidal portovascular o enfermedad vascular portosinusoidal, y estaría avalado el uso en aquellos pacientes que tengan algún estado protrombótico confirmado o que tengan trombosis de vena porta. Para el resto, todavía faltan estudios, sobre todo en los pacientes con común variable, para saber si efectivamente tienen sentido usarlos. En cuanto a las estatinas, específicamente la simvastatina, ya ha sido comprobada su eficacia mejorando la supervivencia en la hipertensión portal cirrótica, porque ha demostrado que disminuye el gradiente y por esto se postula como un potencial fármaco para frenar la progresión en la hiperplasia nodular. Pero de vuelta faltan ensayos en pacientes con común variable. En cuanto al eje intestino-hígado, sabiendo que es una vía patológica sugerida por la alteración en la permeabilidad y la translocación, y sabiendo que en la enteropatía asociada a la común variable se recomienda la administración de algunos probióticos, sobre todo aquellos que contienen Bifidobacterium, podría tener algún efecto en mejorar la barrera y de esa forma evitar un efecto más, un hit más de progresión de la enfermedad. En cuanto a los tratamientos actuales, realmente en los pacientes con común variable el uso de rifaximina para este objetivo no han demostrado ser eficaces, no redujo la concentración de lipopolisacáridos o el IPS a nivel de la circulación portosinusoidal, y el trasplante de microbiota fecal todavía falta evidencia para saber cuánto va a impactar en el compromiso hepático. Pasando al tratamiento sintomático, rápidamente, la profilaxis de la hemorragia varicial se sostiene en el consenso de Babeno 7, que lógicamente no es específico para pacientes con común variable, pero que lo extrapolamos las medidas desde allí. Tenemos 2 herramientas, la ligadura endoscópica de las varices o el uso de los beta bloqueantes. Se prefiere el carvedilol por encima del propanolol por sus efectos bloqueantes alfa-1 y porque ya hemos demostrado mejor eficacia en la reducción del gradiente.
En cuanto a los tips, las indicaciones serían para aquellos pacientes que tienen hemorragia varicial incontrolable o ascitis refractaria. Hay un pequeño estudio con una corte de 13 pacientes con inmunodeficiencia común variable, el estudio de Globic, 9 de los cuales tenían hiperplasia nodular regenerativa y la reducción del gradiente portal se observó en 12 de esos 13 pacientes, con prevención de nuevos sangrados, pero con una alta incidencia de infecciones y una tasa de mortalidad del 46% asociada a sepsis. Es decir, que en estos pacientes la profilaxis antibiótica y las complicaciones infecciosas sería un tema a considerar. En cuanto al trasplante hepático y el trasplante de médula, son puntos en los cuales todavía no hay mucha experiencia. En el trasplante hay alrededor de 30 pacientes con común variable, reportes de 30 pacientes con común variable del compromiso hepático, donde se observó mayor mortalidad que en los pacientes trasplantados por compromiso hepático de otra causa, por ejemplo por hepatitis C. Y los autores postulan que, lógicamente, como no estamos corrigiendo el defecto subyacente, habría recurrencia del compromiso hepático y el infiltrado asociado a la disregulación de base. Y en cuanto al trasplante combinado, sí hay un reporte exitoso de un paciente con trasplante secuencial de hígado y de médula con una supervivencia buena y libre de enfermedad. En cuanto al consenso que les mencionaba español, llegaron a la conclusión, o hubo consenso en cuanto al uso de profilaxis con beta bloqueantes en el caso de varices esofágicas para prevenir el sangrado y que no hay evidencia suficiente para prevenir la progresión por ahora. Este algoritmo que fue publicado en 2023 resume un poco todo lo que vimos. Ellos postulan utilizar el laboratorio como primera herramienta de monitoreo en aquellos pacientes que encontramos aumento, y ellos ahí separan a aquellos que tienen un aumento por encima de 3 veces el valor normal de transaminasas u 8 veces de bilirrubina, considerar que tienen mayor riesgo de tener una hepatitis autoinmune, y a ellos directamente sugieren la biopsia y, en caso de confirmarlo, el tratamiento con inmunosupresores. En aquellos que tengan una elevación de la FAL o de transas y bilirrubina por debajo de ese valor, se recomienda realizar en primer lugar la ecografía abdominal y la elastografía. Como cutoff utilizan para la ecografía abdominal un diámetro longitudinal de esplenomegalia por encima de 16 y para la elastografía el cutoff sería de 11 kilopascales. En cualquiera que tenga esos valores, la biopsia, y según los hallazgos, si hay hiperplasia nodular, considerar hacer obviamente la endoscopía para ver si tenemos hallazgos de hipertensión portal clínicamente significativa, y en ese caso dividen a los pacientes en si hay sangrado o no hay sangrado para profilaxis primaria, secundaria y en última instancia TIPS o el trasplante en caso de que no haya otra forma. Y para finalizar les voy a mostrar un poquito de nuestra experiencia, una corte retrospectiva de pacientes con común variable tratados en el Hospital Durán. Incluimos 96 pacientes, de los cuales teníamos datos que pudiéramos revisar en forma retrospectiva, pero que pudiéramos ver desde cuándo tenían el aumento de las enzimas hepáticas, que tuvieran ecografía, etc. 49% eran mujeres, la edad media del momento del diagnóstico era de 29 años y el periodo de seguimiento mediano era de 10 años, sin diferencia entre el grupo que tenía el compromiso hepático y el que no lo tenía. Y el tiempo mediano desde el diagnóstico de la común variable hasta el momento de la alteración de las enzimas, que fue como nosotros definimos el compromiso hepático, también fue de 10 años. En cuanto a los resultados, encontramos que la mayoría de los pacientes, casi el 100, alrededor del 95% de los pacientes con alteración de las enzimas hepáticas tenían aumento de la FAL, que consideramos un aumento por encima de 1.5 el valor normal. Teníamos solo 2 pacientes que tenían aumento de las transaminasas y un paciente que tenía ambas alteradas. En cuanto a las características clínicas, lo que hicimos fue comparar los pacientes que tenían esplenomegalia, los que tenían trombocitopenia persistente y aquellos que tenían ambas características en el grupo de los que tenían enzimas hepáticas normales y los que las tenían alteradas. Como vemos en las imágenes, ninguna de estas manifestaciones clínicas, ni la esplenomegalia ni la trombocitopenia, es exclusivo de un grupo, ¿sí? Lo podemos ver en cualquiera de los 2 grupos, pero sí es mayor la prevalencia en los pacientes con la alteración de las enzimas hepáticas. En cuanto a los hallazgos histológicos, contamos con 8 pacientes que pudieron realizarse biopsia.
El hallazgo más frecuente fue el infiltrado linfocitario en estos pacientes, la necrosis en segundo lugar y fibrosis y aparición de nódulos asociados a la hiperplasia nodular en casi el 40%. Y en cuanto a los estudios complementarios, de los 41 pacientes que tenían el compromiso hepático, 27 pudieron acceder al Doppler portal, 73% tenían signos de hipertensión portal y 87% de ellos pudieron hacerse endoscopía, encontrando hipertensión portal clínicamente significativa en un 71% de estos pacientes. Desafortunadamente, solo contábamos con elastografía en 2 pacientes, en ambos con un valor por encima de 6,5, alrededor de 10 en ambos pacientes. En cuanto a la mortalidad, observamos que fue mayor en los pacientes con compromiso hepático versus aquellos que no lo tenían. Y en cuanto a la asociación con otras manifestaciones disregulatorias, fuera GLID o fuera el compromiso linfoproliferativo en otro órgano, también encontramos que los pacientes con compromiso hepático tenían mayor mortalidad, en correlación a lo que vimos con otros autores, que sería un factor que le otorga mortalidad alta a este grupo de pacientes independientemente de la linfoproliferación en otros órganos. Como conclusiones, todos los hallazgos ponen en relieve la carga que, si bien es tardía, es significativa de las complicaciones hepáticas en estos pacientes y subraya la importancia del seguimiento a largo plazo. Y si bien todavía no tenemos estrategias de screening y de detección precoz, son limitadas debido a que no tenemos guías específicas, apoyándonos en las propuestas que les mostré, el estudio inicial debería incluir, por supuesto, el laboratorio con el hepatograma, la ecografía abdominal, el Doppler portal e incluir a la elastografía en estos pacientes. Y en aquellos con alteraciones severas, sea una esplenomegalia severa de más de 16 centímetros o la rigidez hepática por encima de 11, considerar realizar la biopsia hepática. Y otra conclusión, sobre todo de nuestra experiencia en el Durán, es que la dificultad al acceso de los estudios complementarios, sobre todo de imágenes y más aún de la biopsia, sigue siendo un motivo de retraso diagnóstico importante en nuestra población. Es esencial, por supuesto, trabajar en algoritmos que nos permitan un mejor manejo. Como vimos, todavía no es claro, excepto la profilaxis del sangrado varicial, el resto cómo avanzar, sobre todo para evitar la progresión. Y respecto al tratamiento inmunosupresor en sí, no está claro a qué pacientes se beneficiarían, qué inmunosupresor elegir y por cuánto tiempo utilizarlo. Después del resto de los enfoques terapéuticos, faltan estudios específicos en la cohorte de pacientes con común variable y por ahora lo que hacemos es extrapolarlo de otro tipo de hipertensión portal no cirrótica. Muchas gracias.